Hola clase, hoy vamos a hablar sobre Rosamunda, es la profesora B aquí y quería decirles un poquito de su biografía y luego hablar un poquito del cuento Rosamunda. Entonces empezamos aquí. Ella nació en Barcelona en 1921, pero ella se fue a vivir a las Islas Canarias, que están cerca de África. Y a los 2 años y luego regresa para la universidad, creo que a los 18 años a Barcelona. Murió en Madrid en el 2004 y creció, como dijimos, la mayor parte de su vida en las Islas Canarias. Y a finales de la Guerra Civil regresa a la universidad en Barcelona. Y ella escribió la novela Nada, que muestra la situación caótica en la casa de su familia, que fue el resultado de la destrucción de la guerra. Y con este libro ella gana el premio Nadal. Y es muy interesante porque esa novela es un poco autobiografía de Carmen Laforet, porque ella, recuerden, regresa a Barcelona a los 18 años y el personaje Andrea en ese libro se parece mucho a ella. Y ella ha dicho que sí ha usado mucho de su vida, es como una autobiografía de ella misma en esa ficción, en esa obra de ficción. Y es muy triste porque después de la Guerra Civil Española, que fue entre 1936 a 1939, ella ve cómo se deteriora la humanidad de la gente por la necesidad, porque está todo destruido después de la guerra y cuesta muchísimo trabajo levantarse de la guerra como una sociedad en España. Y en sus obras hace, uh, no sé, como muestra un poco la situación política de ese tiempo y vamos a hablar de eso cuando hablamos de Rosamunda. Esta es una foto de ella cuando era joven. Y hablando un poquito de Rosamunda, no sé si ya identificaron, autora es Rosamunda y esto se encuentra en los handouts. Ok, miren en las páginas 44 y 45 de sus handouts. Okay. Entonces, identificamos a la autora, es Carmen Laforet, personajes es Rosamunda o Felisa, Floricel, su hijo, el esposo abusivo y el soldadillo. El espacio ocurre, ¿dónde ocurre? En el vagón tranvía. El tiempo es el amanecer y temas serían abuso doméstico, la soledad, la separación, el sufrimiento por su hijo, la imaginación versus realidad y la desilusión y la libertad. Entonces, el cuento habla de diferentes personajes como Rosamunda, Felisa, Soldadillo, en esposo. Y quería que vieran un poquito la descripción, ¿verdad? Rosamunda es una mujer mayor, no tiene dientes, con zapatos de baile y cinta plateada en el pelo. El pelo lo tiene teñido, oxigenado y tiene un traje verde. Felisa es una poetisa que era famosa, bonita y joven. Y ella relata cómo la vida del pasado fue muy buena, ¿eh? Como Felisa. El soldadillo es educado, se parece a su hijo, es pálido. Y el esposo, del que habla, es celoso, brutal, repugnante y violento. Entonces, si leen el cuento, ven que habla de su esposo abusivo que le pegaba y la encerraba en su casa, pero al final ella escapa de la casa y el esposo le manda cartas diciéndole que regrese, ¿no? Que regrese y que ya no lo va a tratar mal. Entonces, tiene que ver un poco las dos vidas, ¿no? De Rosamunda y la de Felisa. La vida de Felisa, ella era poetisa, era muy bonita. Como ven aquí, yo me imagino a Felisa muy bonita de joven y Rosamunda ahora una persona mayor, ¿verdad? Que no tiene esa gloria de belleza y fama como lo tenía antes. Entonces tiene que pensar en cuál es el tema principal de la obra, es cierta su historia en su totalidad. ¿Qué piensan ustedes? Quiero que piensen, que hagan el ejercicio de la página 44 y de la página 45 y luego regresen para hablar del mensaje, de su, si fue verdad o imaginación, cuál es el tema principal de la obra y cuál es el mensaje de la obra. Hagan una pausa y luego regresan y luego lo hablamos un poquito.
Entonces se regresaron. Yo pienso que la historia cuenta la vida de Rosamunda, pero yo creo que la mitad es verdad y la mitad es la imaginación. Porque vemos que ella dice que al final ella regresó a la fama y estuvo bien otra vez y todo lo que ganó se lo dio a los pobres. Ella quedó pobre. Y esa parte de la historia parece la imaginación, ¿no? Porque ¿por qué quedaría ella en las calles cuando tuvo la fama una segunda vez? Y el tema principal puede ser, como dijimos, el abuso doméstico, la soledad, la separación, el sufrimiento por su hijo, la imaginación y la realidad y la desilusión. Pero también pueden ver que durante esa época que ella vivió de la Guerra Civil Española, durante la Guerra Civil Española, la mujer Rosamunda representa un poco las personas durante el franquismo. Francisco Franco fue un dictador entre 1939 hasta 1975 y durante este tiempo él tenía a la gente muy controlada, tenía que ser religiosos, conservadores, tenía que asistir a la iglesia por obligación y tenían que, las mujeres tenían que estar en la casa con sus labores de la casa, de cuidar a los niños, cocinar, limpiar y todo eso. Su libro hace una crítica de ese encierro de la dictadura de Francisco Franco, que fue controlado por la violencia, como lo hizo su esposo. Entonces, de cierta forma, su esposo representa a Francisco Franco y ella representaría a la gente, al pueblo español, que tenía que estar bajo la dictadura de Francisco Franco. Entonces puede haber diferentes niveles de significados. Uno sería el simple abuso doméstico, el esposo abusa de ella y ella es una víctima de eso y se vuelve loca, ¿verdad? Y no sabe distinguir entre la realidad y la fantasía. Pero al otro lado podemos ver que hace una crítica de la dictadura de Francisco Franco, como había mucha censura durante ese tiempo, censorship. Entonces, a través de la historia que está escondido el mensaje, el esposo abusivo representa a Franco y ella representaría al pueblo español que está bajo la opresión de Francisco Franco. No sé si tiene sentido, ustedes también pueden salir con sus propias ideas, pueden hablar de la soledad, no sé, el sufrimiento de perder a su hijo, la imaginación versus realidad o la libertad de salir de todo eso. Espero que ustedes puedan hablarlo y leer el cuento de antemano. Espero que esto les ayude de alguna forma. Ok, adiós.